Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos nuevamente. Vamos a comenzar con la tercera sesión de este segundo Foro Europeo de Derecho Internacional Privado. Va a moderar la mesa Santiago Álvarez González, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Santiago de Compostela. Santiago, cuando quieras. Repito las gracias, Ana, por permitirme coordinar esta mesa y obligarme a coordinar la quinta sesión de la tarde también. Y nada, como veo cómo andamos de tiempo, voy directamente adelantando algunas cuestiones de intendencia. Dos cuestiones relativas a la ponencia de Mercedes Sabido Rodríguez, que desgraciadamente no vamos a poder contar con ella, y tampoco vamos a poder contar con la comunicación de Elena Cristina Tudor. Así pues, esta sesión quedará reducida a una ponencia y a 3 comunicaciones que además, por obligaciones del profesor Javier Carrascosa González, no podrá iniciar su intervención hasta las 13 horas. Con lo cual vamos a alterar el orden natural que está en el programa. Vamos a comenzar con las comunicaciones. Marina, y también, siguiendo... Tenemos alguna interferencia de Manuel Penades. Siguiendo las indicaciones de la organización, también vamos a alterar el orden. En primer lugar va a hablar Gisela Moreno Cordero, en segundo lugar Isabel Lorente y en tercer lugar María Asunción Cebrián Salvat. No sé si están preparadas. Si es así, Gisela Moreno Cordero, profesora ayudante doctora de Derecho Internacional Privado, acreditada a contratada doctora de la Universidad de Granada, nos hablará sobre hacia un cambio de paradigma en las funciones de los reguladores en la resolución de los litigios colectivos de consumo. Lo mismo que mi predecesora, la profesora Pilar Jiménez, a quien aprovecho para saludar, pues rogaría que os ciñeseis al tiempo que creo que se os ha advertido que dispondríais entre 7 y 10 minutos. Así que, por favor, no voy a llamaros la atención, pero sí lo apuntaré en una lista negra que tengo particular. Gisela, si estás por ahí, tienes la palabra. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la organización de este foro la magnífica organización del mismo y la calidad de sus ponentes, así como la aceptación de esta comunicación. Paso directamente porque estamos muy apremiados con el tiempo. El título de mi ponencia se refiere hacia un cambio de paradigma en las funciones de los reguladores en la resolución de los litigios colectivos de consumo. En alguna intervención de una comunicación anterior ya se habló de la Directiva 1828/2020 relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores. Y esta directiva ha tenido como objetivo la implementación de un modelo armonizado de representación que incluye, además de las medidas de cesación que ya estaban previstas en la Directiva 22 del 2009, medidas resarcitorias. Sin embargo, el principal inconveniente que plantea esta directiva es que apuesta por un modelo adversarial de probada ineficacia, ya que las acciones de clase, como bien sabemos, son procedimientos largos, costosos, con escasas expectativas en cuanto a resultados y con una incidencia nula o muy residual en la regulación del mercado. El legislador europeo no ha tomado en consideración otros mecanismos de probada eficacia en tiempo y en resultados que vienen siendo utilizados en países de nuestro entorno como el Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Italia, Suecia, que han llegado a desplazar incluso completamente a las acciones de clase y también algunas ADRs. Estos mecanismos a los que les denomina ya las nuevas tecnologías son la reparación regulatoria y el defensor del pueblo. ¿Qué es la reparación regulatoria? Pues esta reparación regulatoria lo que realiza es acuerdos entre estas entidades reguladoras y el comerciante infractor en el marco de las distintas funciones que esta entidad reguladora desempeña, sin que sea necesario presentar ninguna reclamación ni recurrir a un procedimiento y que se resuelve siempre en un periodo muy corto de tiempo. La efectividad del sistema regulatorio obedece a que se trata de mecanismos más sofisticados que cumplen determinados parámetros de los que carece la vía judicial e incluso los mecanismos de RAL. Es un proceso integrado en el que se establecen reglas claras de aplicación y de interpretación
identifica problemas individuales y sistémicos, busca la causa que los origina, decide sobre los comportamientos cuestionados, cesa la ilegalidad, adopta acciones necesarias para prevenir que este comportamiento lesivo se repita en el futuro, difunde la información a empresas, consumidores y otros mercados, lo que es muy importante en daños colectivos, repara el daño al consumidor, sanciona al empresario y controla y supervisa de manera continuada el problema y cuando sea necesario también enmienda las reglas. Esto, sin embargo, no significa que la transposición de la Directiva 1828 al ordenamiento español no vaya a tener ningún impacto. De hecho, va a introducir importantes modificaciones en el único mecanismo habilitado en nuestro país para dar respuesta a las reclamaciones colectivas, que es el judicial, que está plagado de carencias, pero que no va a evitar esa ineficacia del modelo adversarial a que hemos hecho referencia, que es en definitiva el de las acciones colectivas. De ahí que el principal desafío que se plantea hoy el legislador español es incorporar las nuevas tecnologías, lo que supondrá en lo esencial proveer a las entidades reguladoras españolas del poder de reparación colectiva, ya que estas entidades reguladoras disponen de las estructuras requeridas y desarrollan distintas funciones como la supervisión, la inspección, la consultiva, la resolutiva y la sancionadora, pero además gozan de total independencia, lo que elimina los eventuales conflictos de intereses que pueden surgir, como así ocurre con otros intermediarios peor situados. Operan además bajo rigurosas reglas de transparencia y de imparcialidad y son objeto de control estatal. Sin embargo, una nota común, y esto es una crítica a las entidades reguladoras en España, es que la mayoría de las resoluciones adoptadas por estas van dirigidas a proteger el interés general, pero no el individual. Reprimen la infracción cometida, pero esta represión o esta sanción no tiene ninguna implicación reparadora para el consumidor afectado, lo que obliga a los consumidores a judicializar las reclamaciones para conseguir una reparación. Y un ejemplo muy representativo de esta importante debilidad de nuestro sistema la encontramos en el ámbito de la competencia desleal. Otra carencia relevante del sistema español es que en el ámbito del consumo no existe una figura asimilable a la del defensor del pueblo, según la concepción que de esta figura se tiene, por ejemplo, en el Reino Unido, Bélgica, Alemania. El defensor del cliente financiero, por ejemplo, no cuenta con ese potencial. Incluso su imparcialidad se ha puesto en entredicho al ser contratado por la propia empresa contra la que el cliente financiero interpone la reclamación, de modo que esto es una tarea pendiente de subsanar por parte de las entidades habilitadas. El defensor del pueblo tiene una importantísima labor en este proceso de reparación de daños colectivos, sobre todo cuando actúa de manera coordinada con las entidades reguladoras. A modo de conclusión, y espero haberme ceñido al tiempo, propongo que he concluido que el mecanismo propuesto por la directiva ha pasado a formar parte de una tecnología arcaica y en desuso, de ahí que el esfuerzo de nuestro legislador deba ir encaminado a potenciar las nuevas tecnologías, ya que es una forma más rápida y sencilla de garantizar que los consumidores perjudicados recuperen lo perdido al tiempo que impide que los infractores obtengan beneficios económicos a causa de su mala praxis, incluso en daños de escaso monte, que como sabemos a través de las acciones colectivas es inviable. Y esto, lógicamente, va a repercutir de manera decisiva en la regulación del mercado. Pero esto no significa despojar a nuestro sistema de las viejas tecnologías, de las acciones de clases, por ejemplo. Lo que se requiere es ordenar la convivencia de las viejas y las nuevas tecnologías a través del establecimiento de una jerarquía en su aplicación, de modo que las viejas tecnologías deben permanecer como mecanismos residuales a los que se debería apelar solo en aquellos sectores en los que no estén cubiertos por las nuevas tecnologías. Muchas gracias por su atención y estoy dispuesta a contestar cualquier pregunta que requiera. Muchas gracias. Muchas gracias, Gisela. Por supuesto que te has ajustado al tiempo de una forma excepcional. Creo que además has sido muy clara en tu intervención y ya veremos si despierta algún tipo de cuestión, inquietud u observación, si tenemos tiempo con posterioridad. Porque ahora vamos a pasar directamente, gracias otra vez, Gisela, a la comunicación de Isabel Lorente Martínez. Isabel Lorente, profesora asociada doctora de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Murcia,
que nos va a hablar sobre la litigación internacional derivada de daños producidos por la vacuna contra el COVID-19. Tu turno, Isabel. Muy bien, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la selección de mi comunicación. Para mí es un gran honor encontrarme en este foro y compartir estas experiencias desde la perspectiva del derecho internacional privado con todos vosotros. Y ciñéndome también al tiempo, me gustaría tratar la cuestión de la litigación internacional que deriva de daños producidos por la vacuna contra el COVID-19. El punto de partida es el siguiente. ¿Qué sucedería si la vacuna para tratar el COVID-19 causara efectos adversos o ha causado efectos adversos, como hemos observado en estos últimos tiempos, a las personas a las que se le suministra, a las que se le inocula, y teniendo en cuenta que esa vacuna ha podido ser fabricada por una empresa farmacéutica, pongamos, alemana? Vamos a tratar de dilucidar, o voy a tratar de dilucidar de una forma pues, más o menos concisa, los puntos más importantes en la estrategia de litigación internacional, es decir, la competencia judicial internacional, qué tribunales van a conocer de este asunto y qué ley va a ser la aplicable a esa litigación sufrida por unos daños provocados por esas vacunas si fuesen consideradas un producto defectuoso. Bien, quizá nos ayude a observar esta cuestión el hecho de que tengamos un caso práctico como ejemplo. El caso puede ser el de una señora nacional española que, pongamos, reside en Oviedo y se vacuna con la pauta completa de la vacuna contra el COVID-19. En la primera dosis ya inicia a sentir pues, algún síntoma adverso, malestar, fiebre alta, pero es tras la segunda dosis cuando esta señora sufre unas graves consecuencias que le llevan a estar hospitalizada debido a una importante reacción que tiene por el suministro de esta vacuna y por un defecto en la partida de las mismas que se fabrican en Alemania. Después de la hospitalización de la señora, sigue arrastrando importantes secuelas que le impiden realizar la vida que realizaba con anterioridad a la inoculación de esa vacuna. Se descubren casos similares en España y deciden interponer una demanda contra dicha empresa farmacéutica. Y pongo dos ejemplos en relación para tratar también el tema de la cuestión del domicilio de la persona jurídica. Esta empresa farmacéutica alemana tiene su sede estatutaria en Alemania, pero su centro de actividad principal lo tiene en Pomezia, Italia. Bien, lo primero que debemos de precisar es el instrumento legal internacional que nos va a dar respuesta a la competencia judicial internacional. Este es el Reglamento Bruselas I bis, el Reglamento 1215/2012, y van a operar pues, distintos foros de competencia judicial internacional. ¿Qué posibilidades va a tener la señora? Pues en primer lugar va a poder someterse expresamente a los tribunales en virtud del foro del artículo 25 del Reglamento Bruselas I bis. La víctima y el productor de esa vacuna pueden otorgar competencia a favor de algún tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea que mejor encaje con sus intereses. Este foro aporta seguridad jurídica y previsibilidad sin duda alguna, pero no suele ser una opción muy habitual en estos casos. El segundo caso que se puede dar, o el segundo foro que podrían utilizar, es el foro de la sumisión tácita, artículo 26 del Reglamento Bruselas I bis, y bueno, se sigue respetando esa autonomía de la voluntad. La señora podría interponer la demanda ante un tribunal de un Estado miembro y la empresa farmacéutica alemana contestar al fondo de la misma, sin impugnar esa competencia. Y nos quedaría por observar dos foros más. El foro general del domicilio del demandado, artículo 4 del Reglamento Bruselas I bis, siempre se va a poder demandar en el domicilio del demandado, como indico, siempre en Alemania, y posteriormente se tendrá que dilucidar con las normas procesales alemanas qué concreto tribunal va a conocer del mismo. Pero
tenemos también la opción, bueno, y en este caso el concepto, que era por lo que ponía la sede estatutaria, el centro de actividad principal en diferentes lugares, sabemos que el artículo 63 del Reglamento Bruselas 1 bis nos ofrece un triple concepto de domicilio de las personas jurídicas, y esta señora podría decidir acudir tanto a los tribunales alemanes como a los italianos. Y por último, como les decía, puede entrar en juego el foro especial por razón de la materia que se contiene en el artículo 7.2 del Reglamento Bruselas 1 bis. Este foro se utiliza en muchos casos de reclamaciones transfronterizas por daños, es decir, es el foro que regula esa materia. Y aunque no solo se dedica, probablemente como exponía al principio, a dar solución a los casos en los que hay un producto defectuoso, ya que no hay un foro concreto para esos casos de productos defectuosos, sí que se puede utilizar ese 7.2 del Reglamento Bruselas 1 bis para determinar la competencia en esos órganos. Y según él mismo, literalmente, podrán ser competentes los órganos jurisdiccionales del lugar donde se haya producido o pudiera producirse el hecho dañoso. Es un foro con doble valencia, como les indicaba, no solo competencia judicial internacional puro, como ocurría con el foro general del domicilio del demandado, sino también territorial. Nos indicará exclusivamente y concretamente el tribunal que va a conocer del asunto. Y no se puede pasar por alto un aspecto importante en este caso de litigios que trato en esta comunicación, y es que tenemos que determinar ante qué tipo de daño nos encontramos. En principio, todo indica, tanto la jurisprudencia como la normativa europea, que se compone o se trata, porque se compone de dos elementos, de un daño a distancia. El lugar de origen del daño se encuentra en un Estado miembro y el lugar donde se produce el daño se encuentra en otro Estado miembro. Mines de Potasa, Fuchemi son las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que nos indican estas cuestiones. El demandante va a poder optar por demandar bien ante los tribunales del lugar del origen del daño o del lugar donde se ha producido el daño. En el lugar de origen va a poder demandar por todos los daños causados, si fuesen otras las víctimas también que quisieran accionar contra esa empresa farmacéutica situadas en otros Estados miembros. Si acciona ante el lugar donde se ha producido el daño, esto es ante los tribunales españoles, solo podrán conocer de los daños producidos en España a través o producidos por esa vacuna contra la COVID o el COVID-19. El resumen, las opciones que nos da el Reglamento Bruselas 1 bis son óptimas para poder demandar a esta empresa farmacéutica a Alemania. Bien en Alemania, bien en Italia, bien en España, en función de esos foros. Y por último, un par de minutitos más para comentar la cuestión del derecho aplicable. Considerando que la vacuna es un producto defectuoso. Respecto al derecho aplicable, debemos de tener presente dos instrumentos legales internacionales. En primer lugar, el Convenio de La Haya de 2 de octubre del año 73 sobre la ley aplicable a la responsabilidad por productos. Este es un convenio erga omnes y es un convenio en el que España es un Estado parte. Pero, por ejemplo, Alemania no. ¿Qué va a ocurrir si finalmente se demanda ante los tribunales alemanes? ¿Qué derecho van a aplicar los mismos? Pues el artículo 5 del Reglamento Roma II y no el Convenio de La Haya. Si se demanda ante los tribunales españoles, van a aplicar ese convenio de La Haya, porque España es Estado parte. Y este convenio pues tiene una regla general y 3 reglas especiales. Tanto la regla general como la primera de las reglas especiales, artículo 4 y artículo 5, nos conducen a la aplicación del derecho español. En este caso, el artículo 5 del Reglamento Roma II también nos conduciría a la aplicación del derecho español. Esto es así en base a estas normas y en base a la competencia judicial internacional con arreglo al Reglamento Bruselas 1 bis esta señora nacional española podría demandar
ante los tribunales españoles y podría aplicar el derecho español. Sin más, quiero concluir diciendo que el derecho internacional privado ofrece soluciones a los particulares en estos casos de daños transfronterizos, operativas, previsibles, eficaces, que generan una buena administración de justicia, y esto es muy interesante y muy operativo para todos los que nos dedicamos a esto en el mundo de la litigación internacional. Muchísimas gracias por su atención y bueno, le doy paso a mi compañera. Muchas gracias, Isabel. Luego daré paso a tu compañera. Antes te agradezco que te hayas ceñido al tiempo de que disponíamos. Es un tema muy sugerente y es un buen ejemplo. Quizás esta tarde en las 2 clases que tengo lo utilice para mis alumnos de grado, pero ahora sí le paso la palabra. Gracias, vamos a terminar este turno de comunicaciones con María Asunción Cebrián Salvat, que es profesora contratada doctora interina de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Murcia, y nos va a hablar de la patente de la vacuna anti-COVID-19 y el comercio internacional. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Santiago, y gracias a todos por compartir conmigo este foro y, ¿por qué no decirlo? Aquí podemos, ¿no? De la mejor área del derecho. Bueno, sin dilatarme más, entro en el tema de la comunicación, que es, bueno, un tema que verán que está de plena actualidad, ¿no? Desde octubre del año 2020 vemos como de forma periódica van saltando los medios de comunicación noticias relacionadas con la posibilidad de liberalizar la patente de las vacunas anti-COVID-19. El movimiento además ha sido muy popular a lo largo del mundo. Existen hasta etiquetas para WhatsApp, ¿no? con los títulos de vacunas para todos, vaccines for all, iguales ante la COVID y demás. Inundan las redes sociales. Al principio, las noticias presentaban las posturas de los diferentes estados, pero bueno, ya en 2021 se empiezan a suceder titulares relativos a la incomprensible, según algunos periodistas, oposición de la OMC a las propuestas que en este sentido habían planteado varios estados, encabezados por India y Sudáfrica. Hasta el momento se han adscrito unos 17 estados y bueno, estas propuestas han sido rechazadas ya en 2 ocasiones por el Consejo de los ATPIC, que es el órgano encargado de su tramitación. La última vez en marzo del 21, pero hay novedades. El 20 de julio, en una de las últimas reuniones del Consejo, pareció cambiar en algo el rumbo, indicando que pues, seguiría con el análisis de la cuestión en su siguiente reunión. Y esta reunión, y por eso decía que estamos en un tema de plena actualidad, se está celebrando hoy 14 de octubre de 2021. Hoy tenemos a todas las farmacéuticas del mundo pendientes de la OMC y en concreto del Consejo de los ATPIC. La cuestión es complicada. Como ven, se ha abierto un gran debate ético y social, pero la cuestión de la liberalización en el fondo es jurídica. Y además refleja muy bien parte del título de este congreso, ¿no? Porque es un desafío de la globalización, al fin y al cabo. La cuestión de la liberalización deriva nada más y nada menos de un mundo en el que las fronteras estatales pues ya no tienen tanta fuerza y los estados y los particulares reclaman un acceso por igual a todos los recursos, ¿no? Los recursos mundiales. Desde el punto de vista jurídico nos surgen muchísimas preguntas en relación a la liberalización de esta patente. Pues de qué depende la liberalización de esta patente, cómo protegemos entonces la propiedad intelectual en un ámbito internacional, si cabe alguna excepción, qué puede ocurrir, y esto no vamos a tener tiempo para tratarlo, pero nos gusta mucho a los internacional privatistas, en el caso de que se liberalice una patente, ¿puede una de esas empresas fabricantes demandar al Estado o a aquellas compañías privadas que exploten la patente tras ser liberalizada? En todo esto se mezclan muchísimas regulaciones de ámbito internacional, regional y nacional, y se proporciona un panorama jurídico un poco incierto que es preciso clarificar. En cualquier caso, todo el sistema se basa únicamente en un principio, que es el principio que ya conocen de la territorialidad de los derechos incorporables relativos a la propiedad intelectual industrial, ¿no? Este principio es la auténtica clave de bóveda de todo el sistema. ¿Qué significa que los derechos como la patente son derechos territoriales? Pues significa que tales derechos solo existen y despliegan sus efectos en el territorio del Estado que los ha creado o concedido.
El derecho de ese Estado es el que establece quiénes son sus titulares, el contenido de esos derechos, su extinción, su tutela jurídica y demás. Entonces, un derecho inmaterial, como una patente, solo existe y puede ser protegido e infringido en el Estado en que se le ha concedido, pero no en otros países, ¿no? Entonces, cuando realmente decimos que un sujeto es titular de una patente en varios países, realmente lo que estamos diciendo es que es titular de diversos derechos inmateriales sobre el mismo, uno por cada país, ¿vale? Es titular de un haz de derechos nacionales, como dice la doctrina. Cuando uno fabrica bolis Bic, pues esto puede no importarle mucho, pero claro, la cosa cambia cuando el producto fabricado lleva detrás miles de millones de dólares de investigación. Y esto ocurre con los medicamentos y, por supuesto, con las vacunas. Tienen un ejemplo muy claro que seguro que ya todos ustedes conocen, el de la llamada farmacia de África, ¿no? De India, y el medicamento antileucemia Glivec. Pues la patente de este medicamento pertenece en 40 países a la multinacional suiza Novartis, pero en India este medicamento no se puede patentar y por ello numerosas empresas farmacéuticas indias lo fabrican con total libertad en India, ¿no? La territorialidad, este ejemplo nos sirve para ver que la territorialidad de los derechos inmateriales puede obstaculizar el comercio internacional y también la competencia leal entre empresas a escala internacional. Y por eso los estados han acordado unas normas mínimas. Estas normas se acordaron en el marco de la OMC y están contenidas en el llamado Acuerdo TRIPS o ATPIC, por sus siglas en español. TRIPS correspondería a sus siglas en inglés. ¿Cuál es el objetivo de este tratado? Pues es incrementar la protección de la propiedad inmaterial en todo el mundo y especialmente en aquellos países o ordenamientos que no la protegían de manera suficiente. Respecto a la patente, que es aquí lo que nos interesa, determina que ésta conferirá a su titular el derecho exclusivo a impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen una serie de actos. Como ven, es un derecho que se configura de manera negativa. ¿Cuáles son esos actos que se pueden impedir? La fabricación, el uso, la oferta para la venta o importación para estos fines y el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar contratos de licencia. Los estados que son parte en este acuerdo no pueden vulnerar estos derechos, por supuesto. Ahora bien, este acuerdo prevé como excepción el uso de la materia, disculpen porque es que estoy en una clase, perdonen un segundito, y están entrando alumnos, entonces voy a decirles si pueden esperar un momentito en la puerta. ¿Podrían esperar fuera? Muchas gracias. Bueno, como decía, y disculpe la interrupción, el acuerdo prevé una excepción y esta excepción permite usar una patente sin autorización del titular de los derechos. Esta excepción se encuentra en el artículo 31 y lo que hace es que permite nacionalizar, entre comillas, una patente o liberalizarla sin la autorización de su titular, pero para ello pone unas condiciones muy estrictas, ¿vale? Entre ellas, sobre todo, que el titular de los derechos debe recibir una indemnización y una remuneración adecuada. ¿Podemos enmarcar el caso de la vacuna anti-COVID en esta excepción? Pues claramente no. La OMC ha indicado por activa y por pasiva que el artículo 31 no se aplica a las situaciones de crisis mundial, sino doméstica, porque el texto se refiere a emergencia nacional. Entonces, queda claro jurídicamente que la petición de estos estados en relación a la liberalización de la patente no se puede incluir en el artículo 31 del ATPIC. ¿Qué están pidiendo entonces? Lo que están pidiendo es ir más allá. Están pidiendo que todos los estados se pongan de acuerdo para eximir el cumplimiento del artículo 31 del ATPIC. Los estados saben que el caso o que su petición no se encuentra incluida en el marco del artículo 31, pero además no les interesa que se encuentre incluida dentro de ese artículo, sobre todo por la indemnización que tendrían que pagar a las empresas titulares de estas patentes. Por eso además también ni India, ni Sudáfrica, ni Tailandia nacionalizan directamente las patentes, ¿no? Saben que eso no es factible. ¿Qué nos dice la OMC
¿O qué responde a estos países? Pues hasta ahora lo que ha respondido es que el problema no creen que esté en la falta de acceso a la fabricación de la vacuna y a la patente, sino el problema está mucho más allá, sobre todo en la cadena de distribución de esas vacunas. Indican además que una excepción respecto a los derechos de los titulares de las patentes implicaría un proceso de muchísimos años, con lo cual no tendrían estos países lista una vacuna hasta el momento en que la crisis ya estuviera superada. Se ha de tener también en cuenta, además de estos aspectos jurídicos, los que nos indica la OMPI, que son más bien de corte político, y que nos dice que realmente la suspensión de las patentes lo que va a hacer es obstruir la innovación científica, ¿no? Porque va a desalentar a los inversores privados a involucrarse en esta industria. Nos dice, además, de una manera muy clara también, pues este mensaje nos lo lanza de manera muy clara también los presidentes de las empresas fabricantes de las vacunas. Fíjense en lo que dice Pascal Soriot, que es el presidente ejecutivo de AstraZeneca. Lo dijo en mayo de 2020, de manera totalmente directa. Si no proteges la propiedad intelectual, entonces esencialmente no hay ningún incentivo para nadie para innovar. Tenemos que aprender de nuestra historia. Y lo que se está planteando respecto de la vacuna del COVID ya se planteó con el SIDA, con el caso de Favirenz, el medicamento que quedó liberalizado en Brasil. Finalmente, este tipo de liberalizaciones suelen tener efectos perjudiciales para los particulares y en vez de facilitarse el acceso a esos medicamentos, se les suele perjudicar. ¿Puede un Estado de manera libre nacionalizar estas vacunas? Por supuesto que puede, pero luego tendría que atenerse a las consecuencias y a posibles demandas por parte de las empresas. En el fondo, lo que yo quería era lanzar una reflexión sobre que las medidas de protección de la propiedad intelectual industrial a nivel internacional están ahí por algo, ¿no? Y tienen una razón. En el fondo, detrás de todo está la mano invisible del mercado. De nuevo, Adam Smith, como en casi todos los temas de comercio internacional. Los investigadores no lo hacen por amor al arte, sino que lo hacen porque obtienen beneficios, pero con ello se ve beneficiado, si se respetan estas normas, toda la humanidad. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por tus reflexiones. No sé si ya tenemos a Javier por ahí, porque se me dijo que vendría sobre la 1 o 1 y algo. Aquí está, sí. Se conecta también desde aquí. Buenos días, Javier. Buenos días, Javier. ¿Puedes quitarte la mascarilla para que te reconozcan tus seguidores y seguidoras? A ver, ¿cómo no? ¿eres tú? Sí, eres tú. Bueno, sin más dilación, te voy a dar la palabra porque vas a hablar sobre el incumplimiento de los contratos internacionales de compraventa de vacunas contra el COVID-19. Algo que es pasado, presente y futuro, muy probablemente, y sobre lo que los blogs estos de derecho internacional privado arden. Ya aquí en España también ha habido algunas manifestaciones por parte de Sisto, por ejemplo, y nada, estoy impaciente por escucharte y creo que también todos los compañeros aquí presentes lo están, o sea que sin más te doy la palabra. Bueno, pues quiero manifestar mi agradecimiento a la Universidad de Alcalá de Henares y a Ana Fernández Pérez por esta cariñosa invitación en momentos confusos y convulsos, tanto a mí como a Isabel Lorente y a Asun Cebrián. Sí, y a mí mismo, claro. De verdad que para mí es un motivo de gran satisfacción estar aquí con queridos colegas a los que por desgracia hace mucho que no nos vemos físicamente, pero bueno, ver aquí a Santiago me reconforta. Nos vimos en Granada, si mal no recuerdo, en septiembre del 19 y al verlo aquí veo que ha sobrevivido, lo cual me alegra mucho. Bueno, yo también, mucha gente ha sobrevivido. Bueno, el tema sobre el que voy a disertar muy brevemente es el incumplimiento de los contratos de compraventa de las vacunas anti-COVID. Debo decir que sobre esto efectivamente se ha escrito mucho, se sigue escribiendo y lo que queda. Y que aquí escribe todo el mundo, escriben autores, escriben profesores, escriben abogados, escriben prácticos y también escriben los tribunales. Esto es interesante, este diálogo de las fuentes. Bueno, yo debo admitir que tengo más de 31 años de servicios en la Universidad Española. He viajado por la entera galaxia del derecho internacional privado y he visto cosas muy raras, pero nunca dejo de sorprenderme por lo que veo. Y tengo la impresión de que el derecho internacional privado
es como una pared que separa los diferentes mundos que hay en el planeta. Y unos de estos mundos, o dos de estos mundos, son el mundo del derecho continental y el mundo del derecho anglosajón. Están separados por un muro. Ese muro es el derecho internacional privado, que actúa con una doble valencia, porque por una parte es verdad que aísla, ¿no? Es verdad que separa, pero por otra parte, como pasa en la famosa fábula de Simone Weil, también permite comunicarse. Había una vez dos presos que estaban en una cárcel y estaban en sus celdas, divididos por ese muro. Y el muro, ellos odiaban el muro porque los separaba, pero al mismo tiempo lo amaban, porque gracias al muro se daban toques y se comunicaban. Entonces, el derecho internacional privado es cierto que separa, y con ese conflicto de leyes, la guadaña del conflicto de leyes, pues decide, no, se va a aplicar el derecho inglés, el common law, que es radicalmente o se basa en presupuestos radicalmente contrarios a los del civil law, separa, pero también une y permite la comunicación y la interacción entre mundos separados, como son, en el ámbito de los negocios internacionales, el common law británico, de raíz británica, y el civil law de raíz continental. Y luego también, como queridos amigos, queridas amigas, todo el mundo sabe, en el mundo hay casi 200 estados, 200 jurisdicciones, como dicen los americanos. Cada una tiene sus leyes, sus tribunales, sus conceptos en el mundo de los contratos y de los negocios, pero hay algunas leyes universales que se cumplen siempre en el mundo de los negocios, pues básicamente estas leyes, y es primero, la ley de la oferta y la demanda. Si sube la oferta, baja el precio. Si sube la demanda, pues sube el precio, lógicamente. Eso se cumple en todos los países y las empresas lo saben. Las empresas que practican el International Business es una ley que tienen perfectamente asumida. En segundo lugar, la ley del beneficio. El beneficio es sagrado. Es decir, ¿en qué consiste esto? Esto consiste en ganar dinero y el business consiste básicamente en eso, en comprar barato y vender caro, en fabricar barato y vender lo más caro posible. Esa ley del beneficio sagrado se cumple en todo el planeta, ya sea en un país de common law, en un país de civil law, en el national y en el international business. Y la tercera ley universal de los negocios es que el mundo es un mercado. Es decir, el mundo se comporta como una unidad económica. Las fronteras, queridos amigos, queridas amigas, son artificiales. Y claro, impide muchas veces el lógico intercambio, porque el intercambio produce riqueza y allí donde hay intercambio hay aumento del bienestar y de la riqueza. De hecho, las empresas, los grandes protagonistas del International Business, luchan porque desaparezcan las fronteras económicas y jurídicas, ya que con las políticas no se puede, para que se cumpla el dogma de One World, One Market, un mundo, un mercado. ¿De acuerdo? Bien, pues ya vamos a descender al campo de acción del tema que es objeto de análisis de los contratos de compraventa de las vacunas anti-COVID. Bueno, el objeto fundamental de la controversia en este tema ha sido el famoso contrato de compraventa de vacunas de AstraZeneca con la Unión Europea. Lo primero que hay que decir es que este es un contrato privado, en el cual no hay potestad de imperium ni hay intereses ligados a la soberanía de los estados. Es una compraventa privada de vacunas que está sometida al derecho privado y, como es un caso internacional, al derecho internacional privado. En su momento, bajo una gran presión mediática, social, jurídica y política, AstraZeneca comienza a no entregar a tiempo las vacunas que se había comprometido a entregar a tiempo en el contrato que se firmó con la Unión Europea. Y en ese momento AstraZeneca pues le preguntan, pero bueno, ¿y cómo es que no entregas a tiempo? Dice, tenemos problemas de producción. Eso es lo mismo que cuando uno oye esas excusas de mal pagador, que tengo problemas técnicos. Claro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no me entregas las vacunas. En el contrato hay un calendario de entrega de vacunas. Entonces, la Unión Europea, a mi juicio, apresuradamente, a mi juicio, modestamente, precipitadamente, demanda a AstraZeneca ante los tribunales de Bruselas. ¿Por qué? Porque el contrato, a mi conocimiento, tenía una cláusula de sumisión a los tribunales de Bruselas. Por tanto, un pacto atributivo de competencia, un acuerdo atributivo de competencia del artículo 25 del reglamento Bruselas 1 bis. Y dice la Unión Europea, tenemos un acuerdo de sumisión, yo voy a utilizarlo y a implementarlo. Demanda, ¡pum! Y le lanza la demanda contra AstraZeneca ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas. Bueno, en ese momento también
pues hay una gran explosión mediática del caso, y entonces la Unión Europea, a mi juicio, modestamente, tengo que decir, humildemente, de modo apresurado, de modo precipitado, de modo políticamente incorrecto, dice, nosotros sí que hemos pagado a AstraZeneca, son muy malos, que les corten la cabeza, porque están incumpliendo, vamos a publicar el contrato. Pues entonces yo esa noche ya estaba ya sin dormir, ya deseando ver el contrato, quiero ver el contrato, quiero ver el contrato. Bueno, cuando sale publicado el contrato, cuando uno llega al meollo de la cuestión, resulta que está tachado. Es decir, que publican el contrato, pero sin publicar el contrato. Y lo interesante, fechas de entrega de las vacunas, unidades de producción que tenían que ser proporcionadas, pues allí no viene. Entonces uno sabe cosas del contrato, pero no sabe todo lo del contrato. Algo sí, algo interesante también, pero no todo lo del contrato. Por lo tanto, lo que yo diga aquí tiene siempre un sesgo de posibilidad de equivocarme porque todo no lo sabemos. No lo vamos a saber y nos quedaremos siempre sin saberlo. Sabemos algo, pero todo no lo sabemos. Bueno, las partes más interesantes, como digo, de ese contrato pues quedan sin publicar. No se sabe la fecha de entrega de las vacunas, las dosis que tenían que ser entregadas y no se ve si había consecuencias en nivel de cláusulas penales si no se entrega a tiempo las dosis prometidas. Y entonces, ¿qué hace AstraZeneca cuando recibe la demanda que presenta la Unión Europea ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas? Pues obviamente contentos no están porque no está el horno para bollos como para encima tener una demanda encima de la mesa. Y entonces oponen sobre el fondo del contrato, no discuten la competencia, Bruselas es competente, oponen la famosa cláusula de los best efforts o best endeavors, en este caso era best efforts. Es decir, que le dice al tribunal, mire, yo he hecho todo lo que se le puede exigir a una empresa que está en mi posición para entregar las vacunas. Sin embargo, no he podido hacerlo, no he podido entregarlas, pero yo he cumplido con mis mejores esfuerzos en el intento de proporcionar las vacunas. Claro, la Unión Europea decía que AstraZeneca tenía que haber entregado en septiembre del 2021 300 millones de dosis y realmente pues no había llegado, me parece que ni a 20 millones de dosis. El default era clamoroso. Bueno, ¿qué hace el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas? Dice, bueno, voy a examinar qué nivel de cumplimiento ha tenido AstraZeneca según lo que establecía la cláusula best efforts del contrato. Y entonces, en unas medidas cautelares que solicitó la Unión Europea, el tribunal ya empieza a escanciar su tendencia. Dice, hombre, es cierto que no se han entregado todas las vacunas prometidas, pero parece ser que efectivamente AstraZeneca hizo prácticamente todo lo que tenía en su mano para cumplir, es decir, empleó sus mejores esfuerzos para entregar las vacunas, cosa que al final no se pudo hacer. Por tanto, le voy a conceder con medida cautelar, le ordeno a AstraZeneca que entregue 50 millones de dosis a más tardar el 27 de septiembre y amenaza con una multa de 10 euros por cada vacuna no entregada. Pero eso no representaba ningún problema para AstraZeneca, porque pensemos, queridos amigos, queridas amigas, lo que pedía la Unión Europea eran 300 millones de dosis y el Tribunal de Primera Instancia dice, mira, con 50 millones cautelarmente aquí no pasa nada, es decir, incumple el contrato. Y claro, uno se queda pues con cara de póker y dice, bueno, ¿cómo es que el Tribunal de Bruselas dice que con 50 millones como medida cautelar sobre los 300 millones solicitados vaya bien y no hay incumplimiento? Ya estamos viendo la tendencia del tribunal de nuevo. La cláusula best efforts que estaba en el contrato es la responsable de que las acciones intentadas por la Unión Europea empezáramos a ver que iban a tener un mal fin. De hecho, el tribunal tenía que haber dictado su sentencia sobre el fondo del asunto a finales de septiembre del 2021, es decir, hace muy pocos días. Pero, sorpresa, sorpresa, surprise, surprise, llega un acuerdo extrajudicial. Es decir, las partes se sientan y dicen, seamos realistas, dice la Unión Europea. He metido la pata, todos juntos, he metido la pata, me he precipitado, porque yo creía que iba a tener a mi favor una sentencia de condena de AstraZeneca, pero aquí no se ve que iba yo a obtener esta condena. Así que me voy a conformar con un nuevo acuerdo, en cuya virtud yo, Unión Europea, me comprometo
a retirar, como así fue, la demanda judicial. Sobre esto sabe mucho más Sisto Sánchez, que ha escrito un excelente artículo sobre el tema, pero en fin, aquí simplemente mostraré algunas líneas generales y algunas reflexiones sobre el caso. En este acuerdo extrajudicial, pues se dice que AstraZeneca tenía que entregar 60 millones de dosis entre julio y final de septiembre del 2021, más otros 75 millones de dosis antes de que termine este presente año 2021 y 65 millones más antes del 31 de marzo del 2022. Y aquí ya sí se pacta. Si se producen retrasos, AstraZeneca rebajará el precio por vacuna. De manera que habrá una rebaja de precio del 10% por cada vacuna y por cada mes de retraso. El precio por vacuna se cifra en 2,90 euros. Por tanto, son tantos millones, estamos hablando de muchísimo dinero. ¿Por qué, queridos amigos, queridas amigas? ¿Por qué ha ocurrido todo esto? ¿Por qué ha habido un acuerdo extrajudicial? ¿Por qué se ha renegociado todo? Y la Unión Europea, tan segura que estaba de que iba a triunfar ante los tribunales de Bruselas, de pronto lo tira todo tierra, desiste de su procedimiento, nos olvidamos del proceso ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas. ¿Por qué? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que hay mucho análisis, lo ha dicho antes Santiago Álvarez, yo voy a apostillar. Creo que falta dogmática en el análisis de todas estas cuestiones, es decir, se habla más de cuestiones comerciales que de cuestiones jurídicas, y yo quiero recordar que cuando una demanda inicia un procedimiento que se queda pendiente ante un tribunal, estamos hablando de derecho, estamos hablando de derecho internacional privado y hay que ser serios y hay que ser dogmáticos. Falta dogmática. Con la dogmática lo que parece difícil se hace fácil. Y aquí hay que analizar dos grandes cuestiones y tres grandes conceptos. El primero, el régimen jurídico del contrato. Lo que no se puede hacer es publicar cosas, como leemos en algunos sitios, bueno, pues es que la Unión Europea ha considerado que mejor, que no, que tal, por cuestiones puramente comerciales, de oportunidad, y no hacer un análisis jurídico del caso. ¿Cuál es el régimen jurídico de este contrato? ¿Son las vacunas una mercadería? A ver, estoy escuchando, señorita. Pues claro que son una mercadería. Claro que son una mercadería, porque el artículo 1 del Convenio de Viena bien claro lo dice. Y entonces ya estoy aquí introduciendo la confusión, claro, como a mí me gusta. La polémica, la controversia. ¿Pero es que acaso se aplica el Convenio de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías a este caso del 11 de abril del 80? La respuesta es no, queridos amigos. ¿Cómo se va a aplicar? AstraZeneca, correct me if I'm wrong, pero creo que no, tiene su sede social en el Reino Unido. Bien, la Unión Europea, pues en Bruselas. Por tanto, tenemos un contratante domiciliado con domicilio sede en un estado que es parte en el Convenio de Viena, Bélgica. Bien. Y otro contratante domiciliado en el Reino Unido que, oh, surprise, surprise, no es estado parte en el Convenio de Viena. Con arreglo al artículo 1, las partes tienen que tener, para que se aplique el convenio, su establecimiento en estados distintos, que deben ser estados partes en el convenio. O bien, si no es así, que el derecho aplicable al contrato sea el derecho de un Estado que ha ratificado el Convenio de Viena. A mi conocimiento, Sixto sabe más de esto que yo, el derecho aplicable al contrato era el derecho inglés, y por tanto el derecho inglés no es el derecho de un Estado parte en el Convenio de Viena. Por tanto, queridos amigos, queridas amigas, el Convenio de Viena está muy bien, pero aquí no se aplica. Aunque, por supuesto, es una compraventa internacional de mercaderías. El juez de Bruselas no lo va a aplicar. Por supuesto que es una mercadería, claro, y una compraventa internacional de mercaderías. Pero su régimen jurídico no va por el Convenio de Viena. ¿Qué hacemos? ¿Estamos perdidos en el espacio exterior? No, porque ahí tenemos el Reglamento Roma 1, que el Reglamento Roma 1 nos dice que la ley aplicable es, para saber dónde tenemos que localizar el contrato y la controversia, tenemos que aplicar su artículo 3, y si hay elección en favor del derecho inglés, que yo creo que la había, pero no lo sé porque no he podido verificarlo por el contrato, se aplica el derecho inglés, y si no, se aplica la ley del país donde tiene su residencia habitual el vendedor. ¿Quién es el vendedor? Pues AstraZeneca, que tiene su sede en el Reino Unido. Estamos aplicando derecho inglés. ¡Tachán! Y ya nos vamos, hemos cruzado el muro, ¿recordáis lo que os he dicho? Ese muro nos separa, pero también nos comunica. Hemos ido al otro lado. Take a walk on the wild side. Estamos en el otro lado. Nos movemos, queridos amigos, queridas amigas, en un mundo que desconocemos parcialmente. El mundo del derecho anglosajón. El mundo
de un derecho fabricado por el juez, un judge-made law. Es que estoy muy afectado porque esta mañana un querido amigo me ha pasado una resolución de la Dirección General de Tributos, una consulta vinculante sobre el trust. Y he estado leyendo unos disparates de tal calibre que todavía no me he recuperado. Me van a tener que poner una dosis de AstraZeneca para que me recupere. Yo no había visto, ni siquiera en los peores exámenes, una colección tan enorme y profunda de disparates sobre qué hacer con el trust. ¿Y por qué es eso? Porque la Dirección General de Tributos, cuando cruza la línea y se va al otro lado, on the wild side, y se da un paseo por el derecho anglosajón, desbarra completamente. Esto significa que tenemos que, cuando nosotros aplicamos derecho inglés, tenemos que comportarnos como si fuéramos juristas ingleses. Es decir, hay que comprarse la toga con los bordados y, por supuesto, la peluca, para actuar como los ingleses, tomar el té a las 5 y tener el bombín puesto. Es que es lo mínimo. Y a partir de ahí podemos razonar. Me voy al derecho inglés. ¿Qué se puede hacer dentro del derecho inglés con este caso? Bueno, pues tenemos la cláusula de force majeure, la cláusula de fuerza mayor, pero es que aquí no había una fuerza mayor para incumplir el contrato. Y por tanto, y además hubo un cumplimiento parcial. Esta cláusula no se puede invocar. La cláusula hardship, que es que el contrato se ha vuelto muy oneroso para mí, dice AstraZeneca, y si lo cumplo me voy a arruinar, porque no era ese realmente el caso, porque en España tenemos la rebus sic stantibus, no está en el Código Civil, todo hay que decir. Es una creación para España del Tribunal Supremo, pero en el derecho inglés solo existe la hardship clause, si lo pactan las partes, y por eso si las partes lo pactan, pues hay una cláusula de hardship y ahí se renegocia el contrato, se rebajan las expectativas, en este caso del comprador, pero como aquí no la había y el contrato es sagrado, the sanctity of the contract, el contrato es sagrado, hay que respetar the letter of the law and the letter of the contract. Y por tanto tampoco se podía aludir a esta cláusula. Y la otra era la cláusula de la frustration of the contract. La frustration of the contract tiene lugar cuando el objetivo del contrato pierde su razón de ser. Es decir, por ejemplo, tendría aplicación la frustration si de pronto desaparece la pandemia. Bueno, entonces sí, porque ya no tiene ningún sentido el contrato. No era el caso. Entonces, ¿en dónde nos movemos? Nos movemos en el ámbito de la cláusula de los best efforts o los best endeavors. Esta es una creación de la jurisprudencia inglesa. En realidad es una creación del comercio inglés, que fue asimilado por un famoso caso de 1911, el caso de Sheffield District Railway Company versus Great Central Railway Company, de 1911, como os digo. Quiere decir que las partes se comprometen a hacer lo que razonablemente se puede pedir a una persona razonable en esas mismas circunstancias. Best efforts es la buena fe y los mejores esfuerzos para cumplir con las obligaciones asumidas. Y por tanto no es la buena fe normal, sino un poco más, porque son best efforts, best endeavors. Por tanto, yo me comprometo a actuar como un profesional con la mayor diligencia y la mayor entrega posible que sería exigible a cualquier profesional, otra empresa que fabrica vacunas en el sector. Más allá de eso no se me puede pedir, pero sí se me puede pedir un estándar de cumplimiento algo superior a la media, algo superior. Por eso es best efforts, ¿de acuerdo? Claro, son todos esos esfuerzos que se pueden esperar de esa parte, en este caso AstraZeneca, vista la naturaleza particular de este contrato, de la situación y de los intereses de las partes. Porque en estos contratos, queridos amigos, queridas amigas, no todo depende del vendedor. No es que el vendedor no quiera entregar las vacunas, es que figuraos cómo estaba el mundo hace un año y pico, envuelto en una pandemia mundial que nadie supo prever, y cuando tú estás fabricando, tú AstraZeneca, estás fabricando vacunas y envasándolas y exportándolas, no todo depende de esa empresa. Puede pasarte cualquier cosa. Te quedas sin los botecitos para meter la vacuna. Te quedas sin la materia prima porque no te llega el flujo que te tiene que llegar de materia prima de la China. O de pronto tienes un cargamento de viales que están viniendo de China, los botecitos o lo que sea, y oye, que se bloquea el canal de Suez. Lo digo por decir, ahí lo dejo. Y no puedes fabricar las vacunas y venderlas. O explota un volcán, quiero decir nada, pero también podría haber pasado. Es que pueden pasar mil cosas. Te faltan los guantes para envasar, los médicos se te ponen de huelga, falta la materia prima. Entonces, claro,
Puede que tú hagas los best efforts, pero no consigas cumplir el contrato. Para eso está esta cláusula. Pero vamos a poner un ejemplo donde sí podríamos calibrar dónde está el best efforts. Pensad que AstraZeneca es un conglomerado empresarial anglo-sueco o sueco-anglo. Y tiene fábricas en distintos lugares, también en la Europa continental, tiene fábricas en Suecia, tiene fábricas en el Reino Unido. Pongamos, eso es suponer, que tiene 6 fábricas. Si tiene 6 fábricas, best efforts no es poner a trabajar 2 fábricas. Si tú pones a trabajar 2 fábricas de las 6 para cumplir con el contrato, eso no es best efforts. Pero si pones a trabajar las 6, pero por otras circunstancias no puedes cumplir, eso sí es best efforts y no se te puede pedir responsabilidad. Por supuesto que hay que examinar las circunstancias del caso concreto, pero lo que me gustaría subrayar aquí con el mayor énfasis es que la cláusula best efforts convierte unas obligaciones que podrían ser de resultado, las convierte en obligaciones de medio. De manera que yo me comprometo a entregar todas esas millones de dosis que nos publicitaban los políticos, y según el contrato van a llegar 400.000 millones de dosis y no vamos a estar nadando en dosis. Según el contrato sí, pero está best efforts y por tanto la obligación no es de resultado, es una obligación de medio. Y el medio se calibra por esos best efforts o best endeavors. Yo tengo que decir que a mí me han pasado cosas de todo tipo y cosas incluso muy raras. Yo una vez tuve la oportunidad de ver un contrato, atención queridos amigos, queridas amigas, esto no pasa todos los días, un contrato para el lanzamiento de satélites al espacio exterior. La lástima es que en el satélite no hubiera sitio para alguien que yo hubiera metido en el satélite y se hubiera ido al espacio exterior. Pero bueno, ese es otro tema. El contrato tenía la siguiente cláusula, os leo literal. Claro, la que lanza el satélite es la NASA americana. All launch and associated services to be furnished by NASA to the user under this agreement shall be furnished by NASA using its best efforts. ¿Por qué? Porque la NASA se compromete a poner el satélite en órbita utilizando sus mejores esfuerzos, que sí, que lo voy a cumplir, pero under best efforts. Es que puede pasar cualquier cosa. Una tormenta tropical, un huracán, Trump vuelve a ganar las elecciones, cualquier catástrofe es posible. Yo tengo que demostrar que he puesto mis mejores esfuerzos y así NASA cumple con su contrato. Es una idea de por dónde van los tiros. Esto es muy interesante. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si no hubiera best efforts? Pues si no hubiera best efforts, según el derecho inglés, la obligación sería, por supuesto, de resultado. El contrato es sagrado. The sanctity of the contract, the letter of the law, the letter of the contract. Hay que cumplir a la letra del contrato. De manera que si yo he dicho que voy a entregar 300 millones, tengo que entregarlo. Y si entrego 299.999.999, he incumplido el contrato. Porque esa era la letra del contrato. Usando best efforts consigo transformarla en una obligación de medio. Yo creo, modestamente, humildemente, que si la Unión Europea hubiera examinado mejor esta cláusula, no habría presentado la demanda. ¿Por qué ha presentado la demanda? Supongo que los abogados habrán cobrado mucho. Yo no he sido abogado en ese caso, no he cobrado nada y puedo decirlo porque no tengo intereses implicados. Pero a mí me parece que ha sido precipitado. De todas maneras, esto lo digo con la mayor de las reservas, porque yo el contrato entero no lo he visto, como nadie. Y claro, eso siempre nos quita un poco de perspectiva. ¿Qué nos dice el futuro? ¿Qué nos trae el futuro? El futuro nos muestra que será lo que las tendencias de hoy nos están enseñando. Y las tendencias de hoy nos dicen que, como decía el maestro Yoda, always in motion is the future. El futuro siempre está en movimiento. Por tanto, no podremos nunca saber lo que va a ocurrir, pero sí podemos ver algo de esas tendencias. Las tendencias son, primero, que las soluciones pactadas por las partes en los contratos siempre son las más eficientes y las más eficaces, más allá de lo que disponga el Convenio de Viena o el derecho inglés o el derecho español o el japonés, que son soluciones medias para casos medios, ordinary cases. Nosotros estamos hablando de soluciones en los contratos. Si tú quieres protegerte, la solución está en diseñar buenos contratos con buenas cláusulas de force majeure o de hardship, o buenas cláusulas de best efforts, según tus intereses. Pero esas son siempre las soluciones más eficientes. Segundo lugar, la tendencia es, esto lo vuelvo a citar a Sixto, un trabajo muy bueno que tiene sobre precisamente, explica por qué el derecho inglés
es el preferido en los negocios internacionales, porque las partes quieren, lo que más aman las partes es la seguridad jurídica. Eso es igual que los alumnos lo que más aman es la seguridad jurídica, que hay que estudiar, por dónde va el examen, cuántas preguntas va a tener, si hago una mal me cuenta negativo. Bueno, pues esto es igual, las partes lo que quieren es seguridad jurídica, por tanto las partes no quieren jueces entrometidos, impertinentes e inoportunos que se meten en el contrato a interpretar el contrato, a integrar el contrato, a completar el contrato y a decir lo que dice el contrato. No quieren eso. Por eso el derecho inglés es el más elegido. ¿Por qué? Bueno, porque el derecho inglés impide que el juez, salvo autorización de las partes, entre a interpretar el contrato. El contrato dice lo que dice. Letter of the contract, sanctity of the contract. Esa es una tendencia. Las partes no desean jueces creativos. La creatividad, eso para tu tiempo libre. Pero con mi contrato no se juega. Y en tercer lugar, la tendencia es, nosotros somos juristas, lo digo con mucha frecuencia a mis alumnos, no somos meteorólogos ni economistas que, bueno, hablan del futuro como algunas cosas que podrían ocurrir o no, nunca se sabe. Nosotros somos juristas y jugamos con esas tres grandes variables, la ley, la jurisprudencia y la doctrina, y en esas aguas nos tenemos que mover. Entonces, cuando tenemos un problema de contratación internacional, lo más importante y lo primero es fijar el régimen jurídico del contrato. Eso nos enseña la dogmática y por ahí tenemos que empezar. Tanto el jurista novel como el jurista experto, experimentado o viejo, tiene que empezar siempre por el régimen jurídico del contrato. En fin, os digo a todos los que todavía navegáis en las fascinantes aguas del comercio internacional, que esto no es el final de la contratación internacional en el mundo de las vacunas, sino que es más bien el principio de una gran aventura, porque la pandemia no ha terminado y todavía quedan por negociar contratos de venta de vacunas con el primer mundo y sobre todo con el tercer mundo. Ahí vamos a ver lo que pasa y de nuevo, algunos casos terminarán en los tribunales. Y sé que el estudio de estas materias, cuando uno traspasa el muro y va al ámbito del derecho anglosajón, es difícil, pero es también fascinante. Y por eso yo os digo, no tengáis miedo, id al otro lado, take a walk on the wild side y que la fuerza os acompañe. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias especialmente por haber constatado mi estado de vida. Me alegro, porque a veces yo incluso dudo. Y gracias también por el tiempo, lo conciso que ha sido, lo que nos has ilustrado y el habernos dejado, pido permiso a Ana, habernos dejado creo que algún tiempo para poder plantear un pequeño debate, preguntas. Ana, ¿estamos en ello? Por supuesto, sí, tenemos casi 20 minutos para poder hacer un debate. Le ruego al público que está en la sala, como al que... Entonces, el que está en la sala, te lo iré diciendo yo, Santiago, si te parece, y el público que está online, bueno, pues que puede levantar la mano con el icono que hay de levantar la mano o escribir las preguntas en el chat. Te paso la palabra, Santiago. Bueno, yo al contrario que un viejo maestro no voy a comenzar interviniendo. Voy a pedir, por favor, voluntarios, participantes. Bueno, yo mientras nadie dice nada, voy a contestar lo que dice en el chat, porque eso es lo primero que hay que contestar. La primera dice, muchas gracias, súper interesante. La segunda, muchas gracias, profesor Carrascosa. Otra, enhorabuena, Javier, formidable. Otra, muy interesante como siempre. Y con eso quedan contestadas todas las preguntas. Es una broma. No, hay una pregunta en el chat de Jorge Erazo. Dice, de Jorge Erazo. Sí, dice, muy interesante su exposición. ¿Podrían el orden público haber matizado la respuesta del tribunal ante el derecho inglés? Ay, el orden público. Ay, el orden público. Malo me tiene a mí el orden público. Pues mira, voy a utilizar lo que me he tomado hoy como desayuno, que ha sido la consulta vinculante de la Dirección General de Tributos, que no me deja vivir. Dice la Dirección General de los Tributos, dice, el trust es una institución jurídica desconocida en derecho español. Hasta ahí estamos de acuerdo. Dice, por tanto, se tiene que entender como una realidad inexistente. Es decir, el trust no existe. El settlor, el grantor, la persona que crea el trust, entrega unos bienes a alguien. Sí, el trustee tiene unas obligaciones. No tiene ninguna obligación. Como no existe,
El trust no existe, no produce ningún efecto. ¿Qué nos está diciendo la Dirección General de los Tributos en esa disparatada consulta vinculante? Nos está diciendo, implícitamente, aquí sigo las palabras de Jorge Erazo Robles, que para ella el trust es contrario al orden público. Y yo quisiera saber cuáles son los principios fundamentales, basilares, estructurales del derecho español patrimonial que se ven rotos por el trust. A mí que me lo expliquen, porque yo no lo he entendido. En un país que admite, bueno, varios tipos de patrimonios separados, por supuesto, algunos creados por la ley, que admite las sustituciones fideicomisarias, que admite las donaciones con pacto de reversión, que admite la donación en favor de terceros. Vamos, yo no veo ninguna vulneración. Me pregunto ahora, hacemos la analogía con mis palabras sobre estos contratos. ¿Dónde está el problema con el Best Efforts Clause en transformar una obligación de resultado en una obligación de medio? Yo no lo veo. ¿Dónde está el problema con algún principio fundamental del derecho patrimonial español con la cláusula de hardship o eliminar la cláusula de hardship o poner una cláusula de hardship o de force majeure? Yo no la veo y por tanto a mí me parece que como siempre el derecho privado siempre lo crean sus protagonistas, los comerciantes, las empresas, los particulares. Luego llega el legislador y lo codifica o lo retoca, pero no pensemos que todas estas cuestiones de pronto se le ocurren a un parlamento porque llega un parlamentario de un grupo político y dice vamos a introducir best efforts en el Código Civil. Eso no ha sucedido nunca. Entonces, a lo que voy, en el derecho patrimonial español son poquísimos los principios de orden público. Uno, por ejemplo, es la responsabilidad patrimonial del deudor, del 1911 del Código Civil. No puede haber responsabilidad personal, no te puede meter en la cárcel por deudas, ni cortar una mano o venderte trastiberín como se hacía en el derecho romano. No pagas tus deudas, te usamos el Tíber y más allá de la isla tiberina te vendemos como esclavo. Pero eso está prohibido. Pero bueno, salvo algún derecho que por ahí hay alguno todavía que prevé la petición por deudas en el derecho concursal, miro a Alemania, por ejemplo, la mayor parte de los derechos, vamos, los principios universales del derecho patrimonial están bastante bien aceptados. Yo no veo ningún problema del derecho anglosajón contractual con el orden público, a pesar de que la cláusula, por ejemplo, best efforts, sea desconocida en derecho español. Por ahí tenemos el 1255 y el poder creador de las partes de las cláusulas que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarias a la ley, no lo es, a la moral, que tampoco, ni al orden público, que tampoco. Por tanto, lo que yo sí temo, porque tengo mucho miedo a los jueces, conozco bien a los jueces, mi hermano es juez, y el del Barça. Tengo miedo a que una vez llegue un caso que se rija por el derecho anglosajón, porque lo dicen nuestras normas de derecho internacional privado, no por capricho, llegue ante un juez y el juez no entienda nada y diga best efforts, como hace la Dirección General de Tributos, como no lo entiendo, no existe. Eso sí me da miedo, que sería un orden público internacional implícito. Eso me da muchísimo miedo. Puede ocurrir, nunca estaremos libres del poder creativo de los jueces. Bueno, gracias. No sé, Javier, si estás viendo tú también los chats que están llegando. Intento esta avalancha de mensajes. Bueno. Enhorabuena, Javier, formidable, felicidades. No hace falta que te repitas, Javier. Gracias. No, Santiago lo ha hecho muy bien, pone aquí también, sí. No, dice aquí, pero que una figura sea desconocida por un país no implica que sea contraria al orden público. No, por supuesto que no. Que yo sepa, hay varios ejemplos de, yo qué sé, por ejemplo, de una kafala marroquí que no es considerada contraria al orden público. Bueno, que luego se transforme o se interprete, pero por el hecho de ser desconocida, no. Yo recuerdo un viejo caso, que Santiago lo sabrá mejor que yo, de una tutela temporal holandesa que vio el Tribunal Supremo, eso fue en los años 90, a mí me chocó mucho, digo, si esto no existe en el Código Civil, y ahí aprendí en que aunque no exista en el Código Civil, no tiene por qué ser contraria al orden público. Ahora, por ejemplo, se me plantea un caso, Santiago, esto seguro que se lo ha estudiado muy bien, ya no se puede incapacitar a nadie en España. No se puede incapacitar a nadie. Y mira que yo me he quedado con las ganas, o sea, yo habría incapacitado a más de uno. Y no me ha dado tiempo, lo han quitado del código. Bueno, pero a lo mejor en Francia sí, o a lo mejor en Portugal. Entonces me va a llegar, claro que me va a llegar una sentencia de incapacitación portuguesa y ¿qué voy a decir? ¿Que es contraria al orden público? O peor aún, voy a tener que aplicar la ley portuguesa a un caso
y a incapacitar a un sujeto. ¿Qué voy a decir? ¿Que no lo puedo hacer porque en España ya es una institución desconocida, cuando hasta hace 3 días, hasta el 3 de septiembre, se podía incapacitar a alguien en España? No. Es esa unión patológica de ideas entre desconocimiento y prohibición lo que causa todos los problemas, a mi modesto parecer. Gracias, Javier. No te adelantes a alguna de las comunicaciones de esta tarde, donde espero que se trate este tema, que no solamente se puede plantear en relación con un derecho extranjero. Albert Font lo ha planteado incluso en relación con los derechos civiles españoles, que no tienen por qué seguir la estela del Código Civil, aunque el Código Civil parece que lo que hace es, digamos, ajustar mucho la Convención. Yo creo que es perfectamente posible que haya otras visiones de la misma. Pero como te digo, no vamos a adelantar acontecimientos porque esta tarde creo que tenemos algunas comunicaciones que van a, o que creo que pueden hablar sobre este tema. A ver, más preguntas. Bueno, más preguntas, o al menos otra pregunta, u otras dos. Tengo aquí una, Santiago, de Asun Cebrián, que se va a acercar. Acércate, que si no se Asun Cebrián dice muchas gracias a todos. No, soy yo, la verdad. Asun ahora se va a sentar. Bueno, me siento para plantear la pregunta solo. Yo quería preguntar cuál era la diferencia entre el incumplimiento por causa de fuerza mayor y por best efforts, porque al final tú haces tus mejores esfuerzos también cuando hay una fuerza mayor, ¿no? Lo que pasa es que te lo impide. Entonces, ¿qué son? ¿Circunstancias que nos llegan a ser fuerza mayor? Claro que no llegan a ser fuerza mayor. Como por ejemplo... Claro. Gracias, esa es la pregunta. Circunstancias de fuerza mayor impiden totalmente el cumplimiento. Aquí no se impidió totalmente el cumplimiento, hubo parte del cumplimiento y por eso la Unión Europea se preguntaba, si has entregado, ¿cuánto eran? 60 u 80, ¿por qué no entregas las 300? Claro, no me digas que es fuerza mayor, porque que yo sepa, en Londres no hay ningún volcán y no hay el Támesis es navegable, o sea que, y ahí es donde vino el problema. Es decir, que force majeure está pensado para los casos extremos de imposibilidad radical de cumplimientos. ¿Alguna otra cuestión? Yo te voy a hacer una, Javier, que además no es en modo alguno jurídica, con lo cual puedes responderme perfectamente. Mira, lo cierto es que antes del incumplimiento de AstraZeneca estábamos en una situación y después del acuerdo estamos en otra situación, ¿vale? En una situación distinta. Y una situación distinta probablemente a la que estaríamos de no haberse interpuesto la demanda. No sé si estás conmigo en eso. Quiero decirte con ello que quizás yo recuerdo una vieja película en la que Robert Duvall hace de viejo abogado, Acción Civil, y en la que dice que 9 de cada 10 demandas se interponen para que no continúen, para no llegar a juicio. ¿No piensas que aquí haya podido haber también algún tipo de estrategia de ese tipo? ¿En qué sentido? En el sentido de que la situación en la que nos encontramos es esta. Si no hacemos nada, la situación puede seguir siendo esta y que realmente el acuerdo extrajudicial yo no tengo ni idea. Como sabes, yo lo último que escribí de comercio internacional fue cuando tenía 2 o 3 años. Fue una carta a los reyes, ¿no? Pero no lo ves desde ese punto. No puede, en vez de ser tan crítico con la demanda, no puede verse sencillamente como una estrategia para cambiar el estado de cosas. Obviamente no sabemos cuál sería el actual estado de cosas. Lo que sí sabemos es que había habido un incumplimiento, que la situación de la entrega de viales era una y que hoy, después de la demanda y después del acuerdo extrajudicial, es otra. Es decir, utilizar la demanda no para hacer valer unos derechos que probablemente sabes que no tienes, sino sencillamente para mover el tablero. Pues mira, tengo que decir que estoy de acuerdo contigo y creo que es lo que explicaría por qué se interpone una demanda que cualquier abogado medio sabe que no va a triunfar, porque lo sabías desde el principio que no iba a triunfar. Sin embargo, lo utilizas como medio de estrategia de presión procesal contra AstraZeneca. Pero yo añadiría otro elemento que me parece importante y es el siguiente. Es que la Unión Europea estaba bajo todos los focos de la atención mediática porque se decía en los telediarios, yo lo recuerdo, vaya
panda de torpes lo que han negociado con AstraZeneca, los han engañado, les han cobrado un dineral, todo para esto. Entonces la Unión Europea también se vio mediáticamente obligada a reaccionar de alguna manera, y reaccionó pues de la manera más vistosa, por así decirlo, mediante la interposición de la demanda en Bruselas contra AstraZeneca, y al menos pudo vender ese resultado políticamente y sociológicamente. Mirad, me he movido y vamos a por AstraZeneca, los tenemos con la bota en el cuello y vamos a ir a por ellos y nos van a pagar. Luego, evidentemente, ha llegado el acuerdo extrajudicial, pero creo que lo que ha dicho Santiago de medio de estrategia procesal, de negociación y el factor mediático explican por qué se interpone una demanda que, como diría el gran Robert Duval, pertenece a ese grupo de esas 9 que se sabe perfectamente que no van a terminar en una sentencia. Menos mal que has citado eso. Yo pensaba que ibas a citar esa frase de Robert Duval cuando está en Apocalypse Now y dice I love the smell of napalm in the morning. It smells like victory. Me gusta el olor del napalm por la mañana. Sabe a victoria. Pero bueno, es eso. Bien, son y 54 y estoy esperando que alguien más se anime. Aunque 54 y 55 quizás ya sea una hora prudente para retirarnos. Efectivamente, yo creo que ya si queréis podemos dar por concluida esta sesión. Te paso la palabra, Santiago. Bueno, me pasas la palabra para que te ratifique. He recibido la orden de dar por concluida esta sesión y nada más, os convoco para la siguiente de esta tarde y aprovecho para agradecer otra vez, Ana, la gentileza que has tenido por invitarme y por poder disfrutar de esta sesión y por invitarme a la de esta tarde, que Javier ha echado una pregunta al aire, a ver si alguien nos la responde esta tarde en relación con la incapacitación y el nuevo régimen de asistencia a las personas con discapacidad. Damos por cerrada la sesión, pues.